Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy estoy empleando un programa nuevo de grabación, un sistema nuevo, a ver si sale con calidad y espero que también podáis disfrutarlo. Hemos avanzado un paso más en lo que son los sistemas de grabación y entonces no iba a decir la frase de o renovarse o morir, sino que vamos a intentar que salga mejor y que lo podáis apreciar igual de bien que estabais oyendo los episodios anteriores. Estábamos en los cerros de Úbeda y no quiero irme por ellos. No vamos a Úbeda, vamos esta vez a Baeza y vamos a titular el episodio de hoy o el espacio de hoy como Vandelvira en Baeza. Y le vamos a acompañar por una serie de obras también muy interesantes que podemos apreciar yendo hoy en día a visitar ese incomparable marco y esa belleza sin igual que son estas grandes ciudades del Renacimiento que nos producen tanto deleite cuando las disfrutamos y cuando nos acercamos de una manera clara y nítida a ellas. Bien, suelo ir los domingos muchos días, pero los domingos por la mañana y estos días de pandemia, muchas veces os grabo los podcasts en fines de semana para que no tampoco alteren lo que es mi ritmo laboral. Entonces, cuando tengo más tiempo, igual más silencio para poder grabar, pues suelo hacerlo estos días. Y por la mañana, cuando suelo ir a desayunar, ahora como no puedes desayunar dentro de los bares y tienes que desayunar al frío muchas veces de la mañana, no os imagináis que hemos pasado toda esa ola de nevadas en Madrid, como la gente estaba desayunando en las terrazas y tenía un muro de nieve de medio metro, de 1 metro, y donde lo habían acumulado los quitanieves hasta 2 y 3 metros de altura de nieve. Sin embargo, aquí se conoce que somos un pueblo indómito, que aguantaba el frío por tomarse un café en cualquiera de las muchas terrazas que ha habido en Madrid y que no las han cerrado. Pese a la pandemia, la primera parte de la pandemia sí que nos trajo el cierre total, pero esta vez pues decidieron que no. Y bueno, aunque hay muchas discusiones, ya sabéis que todo esto se permite a muchas historias. Y al lado de la cafetería, y muchas veces en la mesa de al lado, pues hay un personaje que es rumano, porque os pongo en situación. Junto a esa cafetería donde suelo yo desayunar, desayunar a veces, no desayuno ahí todos los días, pero hay una paquetería que se dedica a mandar paquetes de nuestro país a Rumanía, pues paquetes de todo tipo, de comidas, ruedas, piezas de automóviles, todo tipo de cosas, pero que lo hacen legal. Hombre, esto sobra, lo que os he dicho de que lo hacen legal sobra, se entiende que lo hacen legal. Y el dueño o el que está allí de jefecillo se llama Sorín. Todos los romanos se llaman Sorín, no sé por qué, todos los que conozco yo se llaman Sorín, aunque habrá muchísimos más nombres, pero casualmente se llaman Sorín. Como todas las chicas jóvenes romanas se llaman Ramona, pero claro, aquí decir Ramona es entroncar con la canción de Pajares y Exceso de la Ramona Pechugona, y claro, como eso lo saben los que vienen de allí a aquí, siempre o normalmente el nombre es Ramona Alina, y entonces las chicas siempre aquí son Alinas, pero muchas veces es un nombre compuesto, pero como son nombres de estos
del universo, no sé, del santoral antiguo de la Iglesia Oriental, pues prefieren decir que se llaman Alina, y en el nombre o en el contrato en lo que hagan, pues se llamarán de otra manera. Me estoy acordando con sonrisa también que tengo el amigo armenio que se llama, que es Tomás, pero que su nombre en armenio es Toros. Y claro, yo no sabía que su nombre era Toros, pero en la documentación pues tiene, en el carnet de identidad tiene Toros. Y un día fui con él a tráfico y él estaba ya pidiendo una instancia y le digo a la señorita, creo que era una señorita la que estaba en tráfico en la delegación de tráfico de Madrid, que eso era, si un día os explico cómo es ese departamento de funcionarios y de tramitaciones, puedo hacer la serie de podcast interminable, porque es una cosa que es, en fin, psicalíptica, por decir una palabra que pueda caracterizarlo. Entonces pedí estaba haciendo, había que hacer varias filas para ir de una ventanilla a otra, y yo me quedé en una para recoger una documentación, y le dije a la señorita, dice la señorita, ¿a nombre de quién viene a recoger el papel? Mientras él estaba en la otra ventanilla, y le digo yo, pues de Tomás Orutian, que es su apellido. Y me dice, aquí no tenemos ningún papel de ese señor. Y me dice, le digo yo, pero si acaba de hacerlo aquí hace 5 minutos conmigo, yo me he quedado atrás y él se ha ido, que le ha mandado que vaya preparando la documentación en la otra ventanilla. Y me dice, hay un Orutian, pero es Toros. Y yo, ¿Toros? Digo yo, esto se habrá equivocado, se habrán equivocado en el ordenador. No, aquí tiene el carnet y aquí viene Toros. ¿Por qué me dice que toman? Digo, pues yo dije, pues no lo sé. Y al final le dice, dígale que venga, que paren ahí en la fila y que vengan para aquí. Y ¿usted qué es? ¿Toros o Tomás? Y me dice, Toros. Y me quedo yo mirando y le digo, me cago en 10, que a mí me has metido en un lío. No, es que Toros es el nombre en armenio. Pero claro, aquí tenemos que decir Toros, porque ¿cómo te llamas? Toros, y piensa la gente aquí en este país que es una broma. Entonces, por eso a veces o muchas cosas no son como parecen. Esta es la reflexión, la moraleja que quiero sacaros hoy, sacar al intronto de hoy. Y entonces estábamos allí sentados y el dueño, el que está allí atendiendo, creo que es el dueño, que se llama Benjamín, él le dice, Sorín, ¿ya me has traído chistorra? Y me dice, sí, ahora mismo te la voy a sacar. Yo me quiero, ¿me has traído chistorra? Y yo, claro, digo, pues la habrá traído chistorra de algún supermercado. Y pues se va allí a su negocio y viene con un paquete con varias bolsas de estas perfectamente estuchadas y tal. Y veo que pone chistorra. Y digo, oye, ¿de dónde compras la chistorra? Y me dice, si esto es de Rumanía. Va a ser de Rumanía, sí. Seguro que lo habéis inventado vosotros. Dice, no, que ahí hay una tradición. Se llama de otra manera allí. Ya me dijo la palabra en rumana de cómo era longaniza o chistorra, o cómo se llamaba. Pero me enseña una bolsa y iba a decir un taco, pero voy a decir cáspita, y veo que pone chistorra, pero con el modo vasco, con TX. Y le digo yo, ¿pero esto qué es? Y esto está puesto aquí con TX y tal y cual. Y dice, no, es que la chistorra se importa a muchos sitios. Y como chistorra vasca, o como chistorra con el nombre vasco, también se exporta a muchos sitios. Y digo yo, no me fastidiéis que la chistorra que comemos en el norte es chistorra rumana. Y me dice, pues mira, en el norte no sé, pero en Madrid, desde luego que chistorra en muchos supermercados, si vas mirando la letra pequeña, como nos pasa muchas veces con los pimientos del piquillo. Los pimientos del piquillo, a no ser que ponga la denominación de origen o criado y producido y elaborado y manipulado en Navarra, son todos de Perú. No hay prácticamente, cuando te encuentras con una lata de pimientos del piquillo buena, vale 4 euros,
todos los pimientos de piquillo que encontramos en el mercado, que vienen en latas de cristal o en botes de metálicos, son de una producción que se hace en Perú, y otra gran producción, aunque es más difícil a veces de encontrar la trazabilidad, que se hacen en Marruecos. En Marruecos los agricultores navarros plantaron no centenares, plantaron miles de hectáreas de pimiento del piquillo con la misma mata que te las encuentras en la ribera de Navarra, y que por eso se les puede seguir la trazabilidad. Hoy en día lo de la alimentación está muy controlado y tiene muchas maneras de seguirte, pero curiosamente fuera de nuestras fronteras hay muchos productos que se expanden no como nuestros, porque si lees pone de dónde es, pero claro, es que tienes que hacer una labra mental para poder conocer todo lo que es esa significación, que a veces nos cuesta mucho. Es como ahora están insistiendo en que compremos leche que se produzca aquí en nuestro país. Pues encontrar dónde está producida la leche, a veces tienes que andar con el dedo mirando por todos los sitios, porque no hay un etiquetado claro, y lo hacen necesariamente confuso, pues para meternos lo que les da la gana. Y le dije, bueno, pero esta chistorra pues sabrá diferente. Y se me queda mirando y me dice, hombre, sí, porque los productos son diferentes, pero también hay muchos carniceros rumanos que han estado trabajando aquí en carnicerías en Euskadi, en el País Vasco y en Navarra, y saben hacer y se han vuelto allí y han montado negocios que saben hacer la chistorra también como nosotros. Y hoy en día, con todo lo que es la globalización, el llevar pimentón de la Vera a Rumanía es como el que manda un periódico al pueblo de al lado. Y dije, hay que ver, nada es lo que parece. Pero como nada es lo que parece, tendré que probar esa chistorra y saber si verdaderamente cumple con las líneas de idoneidad. Porque me ha sucedido que, por ejemplo, en Granada, de donde es mi mujer, hubo muchos carniceros. Hay muchos carniceros que son emigrantes e hijos de emigrantes que estuvieron en ¿cómo se llama esto? En Alemania, y entonces aprendieron a hacer las salchichas de Frankfurt, las salchichas blancas y cualquier tipo de salchicha alemana, que tú vas allí y es exactamente igual, y a veces hasta mejor, porque se emplea mejor carne que las de Alemania. Entonces dije, a veces tengo que comer salchichas alemanas en Granada, y a ver si me va a pasar que voy a comer en Madrid chistorra con TX que viene de Rumanía. Pero no me voy a ir por los cerros de Úbeda, sino que me voy a ir al pueblo de al lado, como os había dicho, que es Baeza. Bueno, la actividad de Vandelvira se extendía también fuera de lo que es la ciudad de Úbeda. Y en la vecina Baeza, Diego Valencia de Benavides, aquí tengo que rendir homenaje a un amigo mío, que es Nacho Benavides, que su familia son de los Valencia de Benavides, de Jaén, jienenses, una excelente persona, un gran amigo mío por el que siento un profundo cariño. Nacho, también te lo dedico a ti este podcast. Diego Valencia de Benavides, señor de Jabalquinto y uno de los apellidos tradicionales de lo que era la pequeña nobleza local. Decide construir una gran capilla funeraria en la iglesia conventual de San Francisco en el año 1538, tal vez para emular a lo que eran los cobos, encargándosela a Vandelvira. En lo que es el contrato aparece que se haga la mejor capilla particular y más bien ordenada que hay en España, según escribía Alonso de Vandelvira, hijo del arquitecto, aunque a nuestros días ha llegado en ruinas. Y vamos a entender un poco lo que es la capilla de los Benavides en la iglesia del convento de San Francisco, porque ahora esto es una ruina que se ha readaptado con dudoso gusto, pero bueno, es mejor que si algún día tenéis la posibilidad, vayáis y la visitéis. Existió en Baeza un antiguo convento
bajo la advocación de San León, fundado poco después de la conquista de Baeza en 1227. Estaba situado a extramuros de la ciudad, por lo que suponía un gran peligro. Y en el año 1373, estamos hablando que eran los años en que la parte territorial de esta zona estaba en lo que era la frontera con... y en parte había veces que la ciudad estaba en manos de los musulmanes. En el año 1373, una bula de Gregorio XI autoriza el traslado de la comunidad a un nuevo edificio construido con limosnas dentro de las murallas al sur de la Barbacana. A finales del siglo XV, teniendo en cuenta la estrechez de este convento, se acordó la construcción de un nuevo edificio dedicado a San Francisco. Y en 1538 el señor de Jabalquinto, don Diego Valencia y Benavides, y su mujer, doña Leonor de Guzmán y Mendoza, hija del tercer duque de Medasidonia, hicieron fundación de su capilla Panteón, en la que sería capilla mayor del convento, comenzando las obras en 1540. La capilla se concluyó en el año 1646 y durante 6 años Vandelvira debió actuar con celeridad y eficacia dadas las grandes dimensiones que tuvo la capilla. Aunque tuvo grandes dimensiones, tenéis que entender que la capilla por excelencia es la capilla que hay en Úbeda. Estas son capillas que igual fueron menores, pero que también eran de muy interesante traza y de muy interesante factura y fábrica. El resto de la iglesia, el crucero y una corta nave con coro alto se construyeron más tarde en un estilo como más severo, fundiéndose ya con el herrerianismo, la época de Herrera, el influjo de Herrera, imperante en lo que eran los finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Con recuerdos de Vandelvira en la portada principal, aunque en nada de esto intervino debido a su muerte en el año 1575. La capilla de los Benavides quedó pues como un elemento arquitectónico autónomo, desvinculado estilísticamente del resto, y la capilla se abre a la calle, dando origen a una plaza cuyo espacio está formalizado en los latos de su trazado original. Esta plaza capilla separada de la iglesia auditorio que hay ahora mediante una gran cristalera. Desaparecida la gran bóveda cruzada que Chuecagoitia, este historiador, elevaba esta capilla a la obra cumbre de Vandelvira, solo se conserva el lateral del lado del Evangelio y las capillas bajas que sustentaban lo que era el altar mayor. En 1988, junto con la nueva solería, se añadieron los pilares de cemento y entablamento necesarios para sustentar los arcos de acero que hoy ayudan a imaginar lo que era la grandiosidad que tuvo esta construcción, y que en palabras de Vandelvira era, como os he dicho, la mejor capilla particular y más bien adornada y ordenada que hay en nuestro país. El historiador local, José Molina Hipólito, describe así las estructuras que aún podéis contemplar si la visitáis. El retablo lateral de piedra se halla enmarcado en altísimas columnas corintias y hornacinas en ellas solo se conserva también de este retablo una imagen, y va cerrado por un enorme arco acasetonado en el intrados que descansa sobre pilastras. En la parte baja 3 nichos entre columnas corintias y sobre los laterales más bajos 2 magníficos relieves representando la adoración de los reyes y de los pastores. Y encima un gran escudo, el manto, con 2 soberbios guerreros romanos situados como tenantes, y más arriba una ventana triple. Del paramento del altar mayor solo queda la parte inferior, constituida por 3 capillas de bóvedas de casetones supuestamente decorados con cabezas,
y sobre estas 3 capillas se situaba el altar mayor. Los tenantes son esta especie como de, vamos a decirlo, como de gigantes que sostienen, en este caso con sus manos, es como si abrieran un telón y dentro de ese telón enmarcado estuviera el escudo de armas de la familia. Todo lo que os estoy describiendo de esa época de Vandelvira, está hecho en piedra, recuerda mucho a las construcciones italianas del más puro Renacimiento. Parece que estás enfrentándote a una de las iglesias típicas del Renacimiento, en concreto del Renacimiento florentino. Lo que pasa es que allí la piedra es más bien gris clarita, o prácticamente muy clara, casi se acerca al mármol blanco, no siempre, y aquí es marrón de la piedra sillar del lugar y de Jaén. Y debido seguramente a que su lamentable estado de conservación no permite hacer afirmaciones incontroversibles, omite Molina Hipólito que la bóveda de horno del nicho central parece estar decorada con un relieve de la resurrección de Cristo, muy en consonancia con el carácter funerario que tenía esta capilla. Es de lamentar la mala conciencia histórica y estética que se ha tenido al restaurar la iglesia de San Francisco. Concretamente lo que es la magnífica capilla de los Benavides ha quedado doblemente expuesta a lo que son los agentes atmosféricos y a la inevitable erosión de la piedra que se deteriora por momentos. Imaginaros que es un exterior lo que era un interior, lo entendéis perfectamente. Bueno, en Baeza tenemos también la casa del corregidor y la cárcel, que es el actual ayuntamiento, y es la principal edificación de la calle Cardenal Benavides, o según denominación tradicional, Prado de la Cárcel, lo que revela su función original como espacio del corregidor y como cárcel de justicia. Frente a ella se halla la casa en que habitó con su madre el poeta Antonio Machado, o sea que es también un enclave machadista bello e importante, y forma parte del conjunto monumental renacentista de Baeza, que junto con el enclave de Úbeda fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1203. La fachada plateresca consta de 2 cuerpos separados por imposta y se remata con una destacada cornisa. El cuerpo inferior cuenta con un doble acceso. A la izquierda del observador, cuando la miramos, se halla la puerta de la cárcel, mientras que a la derecha se encuentra la del Palacio de Justicia. La portada de la cárcel estaba enmarcada con 2 cariátides representando respectivamente la caridad y la justicia. Y el cuerpo superior tiene 4 balcones ordenados al modo serliano, entre los que se hallan distribuidos los siguientes emblemas heráldicos: el de la autoridad real, que era el de Felipe II, el del corregidor del tiempo de la edificación y ejecución del edificio, Juan de Borja, y el de la ciudad. Y la cornisa está decorada con grandes ovas o ovalados, con sofitos o tableros y ménsulas de volutas con figuras de niños, enanos, esfinges, quimeras, águilas, chivos alados y hojas de acanto. Y en el interior destacan las yeserías renacentistas del vestíbulo y el artesonado renacentista polícromo del salón de plenos, trasladado a esta ubicación desde el coro bajo de San Antonio en el Ejido. Y el edificio en su conjunto ha sido profundamente remodelado con ocasión de la última restauración finalizada en el año 2011. O sea que habrá momentos en que saquemos pocas conclusiones de lo que fue. La Catedral de Baeza y Vandelvira. La catedral es la Catedral de la Natividad de la Virgen, antes San Isidoro. Baeza fue la primera sede episcopal que tuvo Jaén, porque Jaén capital seguía siendo musulmana, a raíz de la conquista de Fernando III en el año 1227. Es muy posible que, según la tradición, la catedral se instalara en lo que era la mezquita principal, primero
y sencillamente consagrándola, lo que debió hacer Alfonso VII en 1147, cuando estuvo Baeza por poco tiempo en manos cristianas. De ahí su primera advocación de San Isidoro, repitiéndose la operación con Fernando III, ahora bajo la advocación de la Natividad, y después derribándola y construyendo sobre ella un nuevo edificio. Hasta el momento no han aparecido restos arqueológicos que nos permitan ver con claridad la edificación musulmana. La actual catedral se compone de un cuerpo basilical de 3 naves y un claustro, distinguiéndose en toda ella 4 fases constructivas al menos. La más antigua corresponde a los pies de la construcción y comprende la fachada occidental y el primer tramo abovedado del interior, oblicuo con respecto al eje de la iglesia. Una segunda, que se hizo entre finales del siglo XIV y el XV, que afecta a la parte del muro norte y a la torre, la capilla de los Viedna, y a los pies adelantada a la fachada occidental y el claustro, en su parte meridional, con las 5 capillas y la portada exterior. Y la tercera, en torno a 1530 a 1550, que comprende desde la cabecera hasta el crucero, y finalmente la última fase entre 1567 y 1590, desde el crucero hasta los pies, más la portada norte o la portada llamada de la Natividad. Salvo los testigos medievales, la transformación renacentista domina la actual catedral, y esta obra se debe a Andrés de Vandelvira, a quien corresponde la concepción especial, si bien con diferencia de lenguaje, entre los 2 tramos de la cabecera y del resto. Al morir el maestro Vandelvira en 1575, la obra es seguida por su fiel colaborador Alonso Barba y por Francisco del Castillo, a quien puede pertenecer el diseño de la gran bóveda del crucero, en tanto que la portada septentrional, hoy la principal, sería de Juan Bautista de Villalpando. El espacio concebido por Vandelvira viene definido por el empleo de pilares cruciformes con medias columnas adosadas y trozo de entablamento sobre él que voltea los arcos fajones y formeros que configuran las bóvedas de tipo vaídas, tan características en Vandelvira, con que se cubre todo lo que es el espacio, la parte alta. El espacio diáfano, al no tener las naves nada más que estos soportes por separación, sin diferencia de altura entre ellos, y una iluminación generosa irradiada desde la parte superior de los muros laterales, gracias a elegantes ventanas en forma de serlianas, con dintel, arco dintel, que crea esa atmósfera de calma y de equilibrio tan al gusto del estilo clásico renacentista. Y al exterior, el volumen de la iglesia configura poderosamente la plaza de Santa María, con un amplio espacio en el que se reunía a los pies de las gradas del templo el Consejo Abierto de la ciudad en el siglo XIII. La torre, con su airoso cuerpo de campanas octogonal renacentista, aunque reconstruido a mediados del siglo pasado por haberse derruido en 1862, es de un potentísimo hito visual para un ámbito municipal más amplio, para un pueblo que podría ser más amplio, que hasta el siglo XV este municipio alcanzaba hasta Sierra Morena. La parte más antigua, el tramo de los pies, lo ocupa el cuerpo prismático de la torre y la capilla de los Viedna, o también llamada de las Ánimas, que data del siglo XV tardío, según se aprecia en la ornamentación de la portada principal del arco apuntado con arquivoltas y hojas de cardina, y la de la sacristía adjunta, que presenta un arco cornopial y florón al gusto gótico flamígero o gótico último, y el espacio amplio se cubre con una gran bóveda de nervios en cuya clave va el escudo de la familia de los Viedna, que eran los promotores y los mecenas de grandes construcciones en la villa de Baeza. Al lado de esta, en el muro meridional, se abre, por el contrario, la última de las capillas construidas, la capilla dorada,
fundada en 1598 por don Cristóbal de Molina y su hijo Pedro Muñiz de Molina, deán que fue de la Catedral de Lima, en cuyo patronato fundacional está su cuñado Lorenzo de Cabrera, de ahí que Cabrera y Molina sean los escudos de su portada. Esta, al igual que la anterior, es suntuosa por su ornamentación de temática funeraria en la línea del clasicismo renacentista tardío, dominante en Jaén, y muy identificable con el ideal de Vandelvira. La parte inmediata de los pies hasta el crucero es la más moderna, está levantada tras el derrumbamiento que hubo en 1667 y presenta los pilares más sencillos, sin pedestal, con columnas de orden corintio, con elementos antropomorfos. Y en la nave central estuvo el coro del siglo XVII, desmembrado y destruido los retablos de las sillas en las capillas laterales, formando retablos, al igual que la caja de órgano y otros elementos del trascoro. Las bóvedas bahías llevan una decoración de veneras en la nave central y otros motivos geométricos. Más espectacular resulta la gran bóveda del crucero, terminada en 1593, una pseudocúpula que desarrolla unas grandes superficies a modo de pechinas donde van las figuras de los evangelistas. Y el tramo de la cabecera, primera fase de la nueva catedral, presenta pilares más complejos y capiteles de excelente talla con figuras y elementos fantásticos. Y las bóvedas son vaídas, pero de nervios, lo que Vandelvira denomina enjarjadas, una de ellas con linterna. Carece de las bellas serlianas de la otra fase, por lo que resulta más oscuro y arcaizante su espacio. Por el contrario, se concentran aquí las mejores capillas renacentistas, sobre todo las tres de la nave del Evangelio. La primera, a partir del crucero, es la de Santiago, de un clasicismo tardío, pero muy fiel a los modelos de Vandelvira. La segunda, la de San José, igualmente vandelviriana, excepto en el remate, y destaca por sus magníficas tallas en piedra de San Pedro y San Pablo, así como por los relieves. Y también la última, la de San Miguel, o la de los arcedianos, de piedra policromada, que es la única documentada como de Vandelvira, siguiendo un esquema compositivo inspirado sin duda en los alzados de la monumental capilla de los Benavides en San Francisco de la misma ciudad. Aquí su retablo barroco del siglo XVIII con un lienzo del santo titular de la capilla de San Miguel. Y hasta aquí nos ha traído hoy este recorrido con Vandelvira en Baeza, que ya veis que aunque están cerca son ciudades diferentes y hay mucho por explorar. Hasta aquí Vandelvira en Baeza. Juan Carlos González, Historia con Sentido, y encantado de haberos podido contar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.